Bueno, buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy me toca explicarles lo referente al recurso de casación. Van a ver que no es nada complicado ni de difícil entendimiento, es prácticamente puro código procesal y les recomiendo el estudio del código comentado de Granillo o de donde a ustedes les parezca eh, mejor o les sea más claro. Lo que voy a hacer es ir capaz leyendo algunos artículos que tengo acá del Código Procesal Penal, explicándolos y bueno, obviamente que para cualquier consulta estoy a su disposición. Tenemos que saber, y vamos a partir del artículo 20 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, donde nos va a decir que el Tribunal de Casación Penal va a conocer en el recurso de casación contra sentencias definitivas que emanen de un juicio oral ordinario, de un juicio abreviado, de un juicio directísimo. Y lo mismo va a pasar cuando nos encontremos con una acción de revisión, aquella establecida en el artículo 467 del Código Procesal Penal, que obviamente se interponga, si se quiere, contra sentencias definitivas emanadas de un juicio oral ordinario, juicio abreviado y juicio directísimo. Va a pasar lo mismo con el recurso de casación y la acción de revisión contra sentencias condenatorias emanadas de un juicio por jurados y obviamente en las cuestiones de competencia que el Código le adjudica al Tribunal de Casación Penal. Bien. Tenemos que saber que el Tribunal de Casación Penal es el último que tiene la decisión en lo penal, si se quiere, es el órgano superior en materia penal. Después ya tendremos a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. El Tribunal de Casación Penal en la Provincia de Buenos Aires está compuesto por 6 salas de 2 jueces cada una y una presidencia, es decir, un juez que va a ser presidente, que es una presidencia anual y rotativa. Acá es donde vemos conformado el tribunal, ¿no? Los 2 jueces de las salas más el presidente que va a ir rotando una vez al año. Puede pasar, y suele pasar, y es bastante común, que los jueces de las salas disientan y no tengan una opinión idéntica. Entonces ahí un juez de otra sala va a venir a, si se quiere, desempatar y a romper con esa disidencia. Esto es importante para que entiendan que puede suceder. Bien, tenemos que hacer un poco de análisis histórico, si se quiere. Ustedes igual ya lo vieron, ya se los explicamos. Antes el recurso de casación era un recurso extraordinario. Hay algunos doctrinarios que todavía se rehúsan a creer que el recurso de casación sea ordinario, pero con el antecedente del fallo Herrera-Ulloa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2004 y con posterioridad en el fallo Casal que resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2006, este recurso deja de ser extraordinario y pasa a ser ordinario. Ahora deberíamos preguntarnos por qué. Ustedes seguramente lo leyeron y saben que Casal es un fallo de muchísima importancia porque ha sentado jurisprudencia y un entendimiento muy grande en cuanto a lo que es el recurso. Acá tenemos que entender que en el fallo Casal, con su antecedente Herrera-Ulloa, se discutió el derecho a recurrir la condena, es decir, el derecho del condenado, valga la redundancia, a recurrir esa sentencia condenatoria. Lo que resolvió la Corte es una pregunta que surge de esta interposición del recurso, que es: ¿tiene el condenado el derecho a una revisión amplia de la sentencia que le impuso una condena? La Corte entendió que sí, que es así por la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pasó lo siguiente, acá el hecho en cuestión era que Casal
fue condenado por habérselo encontrado autor del delito de robo con arma de fuego, pero Casal, la defensa de Casal, entendió que la aportación de esa arma no había sido probada y que por ende le correspondía una pena bastante menor. Acá lo que me interesa es analizar cómo la Corte llega al criterio de que Casación debiera haber resuelto este recurso dando una revisión amplia a Casal, al condenado, ¿no? En este caso era la Cámara Nacional de Casación Penal la que tenía que resolver. Recuerden que si bien nosotros les vamos a explicar el recurso de casación provincial, si se quiere, es decir, aplicado al Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, el fallo Casal fue en Nación, en la Cámara Nacional de Casación Penal. Esta era la que tenía que resolver el recurso y Casal pretendía una revisión de los hechos en donde se dieron por probados en la sentencia y que él entiende que así no fue. Y la Cámara dice que esta cuestión es ajena a ella por ser ella un tribunal superior que no va a entender en cuestiones fácticas ni probatorias. Así es que Casal llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y esta obviamente llega argumentando que se les está violando garantías constitucionales, garantías establecidas, como ya les dije, en la Comisión Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y la Suprema Corte entiende que tiene razón, hace lugar al planteo de Casal y le ordena a la Cámara de Casación Penal que revise la condena de Casal. Y remarcó esto que es lo más importante, si se quiere, que, a partir de la reforma de 1994 de la Constitución Nacional, no quedan dudas de que con la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos en el 75, inciso 22, de que el derecho a recurrir del condenado y a obtener una revisión de la condena, de la sentencia que le impone una condena, debe ser una revisión amplia. Sobre todo cuando, el condenado ha fundado el porqué de su recurso. La Corte entiende también que, si bien Casación, como ya sabemos, tiene esta facultad o estos deberes de casar, que son la uniformación o una función uniformadora, nomofiláctica y diquelógica, ello no deja de lado o no le permite dejar de lado la manda constitucional, sobre todo la manda del artículo 75, inciso 22, con estos dos pactos internacionales de derechos humanos. Entonces es la misma discusión que ya venimos teniendo. ¿Qué prima más? Si un principio uniformador o una garantía constitucional, y sin dudas la Corte no nos permite seguir discutiendo sobre este tema y entiende que se le debe otorgar al condenado una revisión amplia de su sentencia, y cuando digo amplia es que se analicen los hechos y las pruebas. Ahora, la pregunta sería, ¿todas las pruebas pueden ser vueltas a analizar? La Corte dice que no, que en realidad aquellas pruebas que tengan que ver con el principio de inmediación no va a ser posible que se revisen por una cuestión de que la inmediación hace a la captación de esa prueba en el momento. Por ejemplo, Casación, el del Tribunal de Casación no va a poder evaluar qué sensación o qué le produjo al juez el testimonio de tal o cual testigo. Sí podrá decir o observar si el testimonio tiene la fuerza suficiente para hacer que, para generar un convencimiento en el juez del tribunal inferior. Entonces esto me parece por demás interesante. El Casal lo tienen que leer, es
Hay lugares que lo explican de manera más corta o les hacen énfasis en esto que yo les estoy diciendo. Pero lo interesante es esto, ¿no? Que el Tribunal de Casación Penal va a tener que evaluar esta coherencia que tiene la prueba con los hechos suscitados en el debate en primera instancia y ver si han surgido nuevos hechos o nuevas pruebas que demuestren que el condenado no, o que el hecho no existió o que el condenado directamente no lo cometió. Bien, ahora vamos a pasar a lo que son el recurso, a lo que es el recurso de casación propiamente dicho, y vamos a ir al artículo 448 del Código Procesal Penal. Es un artículo que les va a sonar porque cuando vimos el recurso extraordinario de la aplicabilidad de ley, uno de los motivos se ve replicado, si se quiere, acá. El 448 del Código Procesal Penal nos establece la procedencia del recurso de casación penal, es decir, cuándo uno puede interponer recurso ante el Tribunal de Casación Penal y por qué motivos. Y esto es lo importante porque recuerden que cada recurso tendrá su motivo en particular, cada recurso tendrá su forma, cada recurso tendrá su plazo y ahora nos vamos a abocar a los motivos y a la procedencia. El recurso de casación, dice el 448, que va a poder ser interpuesto por los siguientes motivos. Como motivos generales encontramos dos. En primer lugar, que haya habido una inobservancia o errónea aplicación de la ley, de un precepto legal, dice, o de la doctrina jurisprudencial correspondiente a la decisión impugnada. Cuando lo inobservado o erróneamente aplicado constituye un defecto grave del procedimiento o un quebrantamiento de las formas esenciales del proceso o de la resolución, acá hago un paréntesis, acá el código hace referencia a errores de tipo improcedendo, es decir, cuando el agravio se funde en errores de tipo improcedendo de este tipo, el recurso solo será admisible siempre que el interesado haya oportunamente reclamado su subsanación o hecho formal protesta de recurrir en casación, salvo en los casos del artículo siguiente. Bien, este sería el primer inciso y el primer motivo por el cual uno puede interponer el recurso de casación. No genera demasiados problemas. A ver, la inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal o doctrina jurisprudencial es exactamente lo mismo que nos sucedía cuando veíamos los motivos particulares del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. El segundo inciso del 448 nos da un segundo motivo. Fíjense que el primer inciso hace referencia a cuestiones legales, a violación de la ley propiamente dicha, a errores injudicando y también a errores improcedendo. Pero el inciso 2 del artículo 448 nos va a hacer referencia a lo fáctico, a los hechos y a las cuestiones probatorias. Y nos va a decir que el recurso de casación va a poder ser interpuesto cuando nuevos hechos o elementos de prueba, por sí solos o en conexión con los ya examinados en el juicio, evidencien y manifiesten esto que yo les estaba diciendo, que el hecho no existió o que el imputado no los cometió. Y acá, en este inciso, entra la acción de revisión, que es la establecida en el 467 del Código Procesal Penal y los 9 incisos que ustedes ya han leído y que no voy a leer por cuestiones de tiempo y practicidad. Después van a ver que el inciso que le sigue es el 448 bis. El 448 bis nos va a decir que cuáles son los motivos, si se quiere, especiales en caso de recurrirse la condena dictada en los juicios por jurados. No se los voy a leer porque también me llevaría bastante tiempo y no es difícil, pero recuerden, o cuando los lean, hagan hincapié o recuerden en la importancia de, por ejemplo, las instrucciones, en la importancia de por qué es tan minucioso el filtro que uno hace para llegar a obtener los 48 posibles jurados y luego los 12 más 6. Esto, digamos, los motivos especiales versan sobre estas cuestiones, ¿no? Recuerden también que quien puede recurrir a casación la sentencia condenatoria de un juicio por jurados es el imputado y su defensor. El Ministerio Público Fiscal tiene vedada esta posibilidad, carece de legitimación para hacerlo. Bien.
Algo que me parece interesante marcarles y que creo que no está de más y que se conecta con cuestiones que hemos visto ya, tiene que ver con que también se va a poder deducir este recurso de casación, y esto está disculpen, en el artículo 450, se va a poder deducir este recurso de casación respecto de los autos dictados por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal cuando denieguen la libertad personal, incluso en la etapa de ejecución. Y acá quiero frenarme. La Cámara de Apelaciones y Garantías es, digamos, la segunda instancia que uno puede acceder a ella cuando nos encontramos en el juzgado en lo correccional, y la superior de esta es la Cámara de Apelaciones y Garantías. Bien, entonces, casación lo que va a poder hacer es resolver los autos dictados por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, revocatorios de la primera instancia, es decir, de un juzgado en lo correccional, siempre que vayan a poner fin a la acción, a la pena o a una medida de seguridad, o cuando denieguen la libertad personal, incluso en la etapa de ejecución. Que esto de la etapa de ejecución lo van a entender recién terminando ya el cuatrimestre, pero es interesante sobre todo para esto que sigue. Nos deberíamos preguntar qué relación tiene esto con el doble conforme, es decir, entendiendo que el Tribunal de Casación funciona como tercera instancia en los juicios correccionales y en los casos en que la Cámara de Apelación revoca la sentencia del Tribunal Inferior con la finalidad de buscar este doble conforme con la Cámara de Apelación. Esto es, tenemos un juicio en lo correccional en donde el juzgado en lo correccional, el juez del juzgado en lo correccional va a decir que esto se resuelve es negro, digamos, ¿no? Ahora, la Cámara de Apelaciones y Garantías, de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, cuando yo recurro a esta sentencia que el juez en lo correccional me dijo que era negro, lo revoca y me dice que en realidad es blanco. Entonces yo todavía no obtuve el doble conforme, porque uno dijo negro y otro dijo blanco. Acá el Tribunal de Casación, si dice que es blanco y confirma lo establecido por la Cámara de Apelaciones y Garantías, va a estar generando el doble conforme y por ende va a estar funcionando como si fuera una tercera instancia. Esto es interesante que se lo planteen y que lo vayan pensando para en realidad tratar de ir uniendo los conceptos de lo que ya vimos. Pero va a ser un tribunal de segunda instancia en las sentencias que emanen de, obviamente, el Tribunal Oral en lo Criminal, porque recuerden que el superior del Tribunal Oral en lo Criminal es el Tribunal de Casación Penal. Esto lo vimos cuando yo les hablaba de la famosa pirámide, si se quiere, en materia penal. Y esto obviamente va a ser aplicable ya sea a digamos, una sentencia que emane de un juicio con o sin jurados. En este caso, digamos, el Tribunal de Casación no va a poder generar el doble conforme en caso de que digamos, revoque la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal, y entonces el doble conforme se dará recién en Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, siempre que obviamente Casación revoque lo establecido en la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal. Bien. Algo que me interesa y que obviamente no podemos dejar de lado es el tema de lo que establece el artículo 451 en cuanto a la forma y los plazos. Van a ver que con el tema de los plazos, capaz eso es un poco complicado, acordarse cada plazo de cada recurso, pero tiene un plazo en particular porque establece el 451 que bajo sanción de inadmisibilidad el plazo para uno interponer el recurso de casación es de 20 días, pero con una reserva casatoria de 7 días, digamos, la reserva casatoria va a ser dentro de los primeros 7 días de esos 20 que establece el 451. Obviamente, dentro del plazo de 20 días de notificada la sentencia. Esto ya
es algo que aclaramos. Y acá cabe preguntarnos, bueno, pero ¿cuánto tiempo tiene entonces el Tribunal de Casación Penal para resolver mi recurso? Yo interpongo el recurso en el plazo, hago la reserva casatoria de los 7 días, me quedan otros 13 para interponerlo. Casación puede resolver, debe resolver en un plazo de 6 meses prorrogables por otros 6, siempre que sea esta prórroga por resolución fundada. Todo esto que yo les estoy diciendo lo tienen en el artículo 451, es un artículo un poquito largo capaz, pero no genera complicaciones. Dice también que obviamente el recurso va a ser resuelto por los 2 jueces de la sala que se sortee. Recuerden que el principio, la garantía del juez natural va a seguir aplicándose durante todo el proceso. Y obviamente en caso de disidencia decidirá, va a corresponder la intervención de un tercer miembro. Lo que pasa generalmente es que, por ejemplo, si el recurso cae para que sea resuelto en la sala 2, a la sala 2, digamos, quien venga a romper la disidencia será un juez de otra sala diferente. Bien, seguimos con el artículo 452, 453 y 454, que acá nos va a hablar un poco de la legitimación, de, digamos, las partes del proceso, quiénes tienen la legitimación para interponer el recurso de casación y quiénes no, y por qué motivos. Por ejemplo, el 452 nos va a decir que el Ministerio Público Fiscal va a poder recurrir ante casación por medio del recurso de casación aquellas sentencias absolutorias cuando él haya pedido que se condene. Digo, acá el fiscal pidió A y le dieron Z, y después va a poder recurrir en aquellas sentencias condenatorias en el caso de que la pena que se le haya impuesto al imputado, condenado en este caso, sea menor, digamos, menos de la mitad que lo que el fiscal pidió. Por ejemplo, yo como fiscal pido que se condene a 10 años al imputado y el tribunal oral en lo criminal lo condena a 4. Y en este caso podré recurrir la sentencia por vía del recurso de casación. En casos de sobreseimiento, y obviamente en los supuestos que yo ya les dije, que son supuestos o motivos generales, que son los del 448. Bien. Después dice que obviamente el particular damnificado va a poder recurrir en los mismos términos que el Ministerio Público Fiscal. Recuerden que generalmente caminan de manera paralela el Ministerio Público Fiscal y el particular damnificado, salvando algunas cuestiones particulares. Y el recurso del imputado o su defensor, y esto también es interesante, esto es el 454, dice, el imputado o su defensor podrán recurrir las sentencias condenatorias del Tribunal Oral en lo Criminal, ya sea emanada del Tribunal Oral en lo Criminal de manera, digamos, ordinaria o a través de un juicio por jurados, de la sentencia que le imponga una medida de seguridad, de la sentencia que lo condene a indemnizar por daños y perjuicios y los supuestos del artículo 448, 448 bis, juicio por jurados y sus motivos especiales, y el 449. Bien. Después van a ver que el código pasa a otro capítulo, que es el pertinente a lo que es cómo se tramita este recurso, cómo es la admisibilidad, cómo es la procedencia, cómo es la suficiencia del recurso. Bien, lo que sucede es que, como ustedes ya saben, una vez admitido el recurso, se eleva a casación, al Tribunal de Casación, para que éste lo resuelva. Lo que se suele hacer es, en caso de ser necesario, se eleva el recurso con todas las actas y los autos y cuestiones necesarias para que casación conozca y se aboque a resolver. Lo que se suele pedir en casación, en los casos muy, muy grandes o controvertidos, en donde se necesita leer el acta de debate del Tribunal Inferior, se pide lo que se llama el principal. El principal es todo aquello que contiene lo sucedido durante el juicio en la instancia inferior.
Esto va a ser siempre a los fines de que casación pueda tener todas las herramientas existentes para poder llegar a casar el recurso y resolverlo conforme lo considere más correcto. Me voy a detener en el 457, que habla del ofrecimiento de prueba. Dice: si el recurso se funda en defectos graves del procedimiento o en el quebrantamiento de formas esenciales o en la invocación de nuevos hechos y elementos de prueba o en algún otro motivo especial, acá paréntesis, por ejemplo, los del 448 bis, poniéndose en discusión lo establecido en el acta de debate o por la sentencia, se podrá ofrecer prueba pertinente y útil a las pretensiones articuladas. Esto tiene que ver más que nada con los errores improcedendo, donde se le exige a la parte que recurre que de alguna manera ofrezca pruebas que funden ese recurso en donde le hace llegar al Tribunal de Casación que se encuentra agraviado por determinadas cuestiones. La prueba, y esto es lo interesante, y hace a la admisibilidad, es algo muy importante el día de mañana cuando nosotros ejerzamos. La prueba se ofrecerá con la interposición del recurso bajo sanción de inadmisibilidad, rigiendo los artículos respectivos del libro 3 correspondientes al procedimiento común, y se la recibirá en la audiencia conforme las reglas establecidas para el juicio en cuanto sean compatibles. Bien. Algo que suele pasar mucho es el tema de que se dan audiencias una vez interpuesto el recurso, admitido el recurso y comenzado a contar el plazo para resolverlo. Se realizan distintas audiencias en donde ustedes van a ver que asistirá el defensor oficial de casación o el particular, el fiscal de casación, puede asistir el particular damnificado y puede, si así lo desea la defensa, asistir el imputado. ¿Para qué? A los fines de que, en presencia de los dos jueces de la sala, las partes le hagan saber por qué dedujeron el recurso, por qué no están de acuerdo con la deducción del recurso por parte de la parte contraria, que se lo escucha el imputado. En caso de que la defensa lo desee, el imputado va a poder ser escuchado. Lo cual es interesante porque se sigue manteniendo la manda de lo que es el juicio oral y público y lo positivo, lo que yo creo positivo de esto es que se obtiene cierta inmediatez entre el juez y el imputado, entre el juez y las partes, cosa que no es igual que en el debate oral en primera instancia, pero sirve a los efectos de obtener ciertas impresiones, ciertas cuestiones en cuanto a también probatorias, en cuanto a ampliación, si se quiere, de testimonio y demás, en donde escuchar al imputado me parece que es fundamental. Bien, en el 458 ustedes van a ver el tema del debate oral. No hay demasiado que explicar más allá del texto del código. Y me voy a detener, léanlo por favor, y me voy a detener un poquito, y ya termino con esto, con el tema de la sentencia. Siempre que haya habido un debate oral, el Tribunal de Casación va a tener que deliberar conforme las disposiciones previstas para el juicio común. En muchos casos hay una aplicación de las normas del 338 en adelante para estos casos. Cuando la importancia de las cuestiones planteadas o lo avanzado de la obra lo exijan o aconsejen, la deliberación podrá ser diferida para otra fecha que no podrá exceder de 10 días. La sentencia se dictará dentro de un plazo máximo de 20 días, observándose en lo pertinente las disposiciones y requisitos previos por el juicio común. Y acá, en el artículo 461 y 460 y 461, ustedes van a encontrar lo que en el programa les pide, que es la casación con y sin reenvío. En el 460 van a encontrar lo que es casación por violación de la ley. Dice: si la resolución recurrida no hubiese observado
o hubiere aplicado erróneamente la ley sustantiva o la doctrina jurisprudencial, el tribunal la casará y resolverá el caso con arreglo a la ley y doctrina cuya aplicación declare o crea pertinente, cuando para ello no sea necesario un nuevo debate. Bien, es decir, el debate oral no se da siempre, sobre todo cuando el recurso se interpone por el motivo de errónea aplicación del precepto legal. Saliendo de esto y yendo un poco a la práctica, en casación se suele brindar igual una audiencia a los fines de que se pueda escuchar a las partes, sobre todo cuando el particular damnificado está constituido y suele ser la madre de una víctima de homicidio y demás, en donde por cuestiones, digamos, humanas se le permite una audiencia con los jueces que resolverán este recurso, ¿no? Bien, esto entonces es una casación por violación de la ley y el tribunal cuando decide resolver va a resolver sin reenvío. Esto versa siempre sobre errores injudicando. Ahora, anulación y reenvío es el 461 y dice, si se tratare de defectos graves del procedimiento, de quebrantamientos de forma esenciales del proceso o de alguno de los casos del artículo 448, inciso 2, siendo necesario celebrar un nuevo debate, es decir, siempre va a ser necesario celebrar un nuevo debate, vamos a estar en el debate oral del 458 cuando haya nuevos hechos o nuevas pruebas que nos hagan pensar que el hecho no existió o que, el condenado no lo cometió. Acá siempre va a haber un debate oral. ¿Por qué? Porque por garantía del condenado a la defensa del juicio. Bien, en este caso hablamos de errores improcedendo y obviamente surgimiento de nuevos hechos o pruebas. Dice, siendo necesario celebrar un nuevo debate, como les venía diciendo, el Tribunal de Casación anulará lo actuado y lo remitirá a quien corresponda para su sustanciación y decisión. Cuando dice lo remitirá, quiere decir que Casación da por admisible y procedente da por procedente el recurso por estar suficientemente fundado y demás, y lo va a enviar, esto de remitir significa lo va a enviar al órgano inferior que corresponde para su decisión. Generalmente lo que sucede acá es que pide que sea un tribunal distinto al que dictó la resolución la sentencia que está siendo atacada por el recurso, para evitar algún tipo de problema de cuestiones de objetividad. Después dice, cuando la resolución casatoria no anule todas las disposiciones que han sido motivo del recurso, el Tribunal de Casación establecerá qué parte del pronunciamiento recurrido quedó firme al no tener relación de dependencia ni de conexidad con lo invalidado. Y el 462 les va a hablar de la corrección y rectificación, ya que los errores de derecho en la fundamentación de la sentencia o el auto recurridos que no hayan influido en la decisión no se anularán, pero tienen que ser corregidos. Y también van a ser corregidos los errores materiales en la designación o en el cómputo de las penas. Me detengo 2 minutos más sobre esta cuestión. Lo importante en el recurso de casación es que quien recurre determine cada agravio, es decir, diga por qué se siente agraviado, que le haga saber al Tribunal de Casación dónde está el error, sea el error improcedendo o sea el error injudicando, siempre y cuando los encontremos dentro de los motivos del 448 y los motivos especiales del recurso de casación. Y el recurrente le tiene que hacer saber al Tribunal de Casación cómo quiere que resuelva, es decir, si se encuentra agraviado por una errónea aplicación del precepto legal, le tiene que decir cuál es la correcta aplicación del defecto legal y cuál espera que Casación aplique. Entonces, esto hace a la suficiencia del recurso. Casación lo que tiene que hacer, porque no puede resolver un recurso sin haber ahondado y respondido cada uno de los agravios que expone el recurrente. Por eso tiene que ir a cada uno de los agravios que expone el recurrente y resolverlos. Y por eso ustedes acá van a ver que dice que puede ser que haya
agravios que no se justifiquen y otros que sí. Entonces el Tribunal de Casación lo que tiene que hacer es resolver cada uno de ellos y al final de todo va a entender cómo, digamos, va a rechazar o no el recurso. En caso de que no lo rechace, lo resolverá como mejor le parezca. Pero esto es importante porque hace a lo que vimos y que se aplica a todos los recursos, sobre todo a los extraordinarios, el tema de la admisibilidad, la suficiencia y la procedencia. Bueno, espero haber sido clara. Cualquier consulta me escriben, no tengo ningún problema. Y bueno, mucha suerte con el parcial.